problema se presentó hace aproximadamente unos 2 meses y medio, tal vez un poquito más, y la lucha desde ahí creo que fue incesante por parte de quienes fuimos poco a poco tomando conciencia del daño que esto iba a ocasionar. Entre otros, la pérdida de una institución lojana, más allá de que sea banco, era la pérdida de una identidad, era la pérdida de muchos empleos que el Banco de Loja como matriz tiene en la actualidad, porque al pasar a ser una sucursal sencillamente esos empleos ya no se requieren en ese porcentaje, hubieran disminuido a la cuarta parte, y por otro lado perdía quienes a través de la matriz utilizan los servicios del Banco de Loja, dando la cantidad de mano de obra, servicios, atención y proveeduría que esa matriz demanda. Pero la parte más importante que yo siempre resalté es que se terminaba la economía circular en Loja, porque el sistema de captar, porque Loja es una plaza muy de cultura del ahorro, el hecho de captar daba lugar como para que ese mismo dinero se quede en Loja y el cliente además siempre esté atendido en forma oportuna, lo cual se lo ha venido manejando así durante 57 años. Y que de pronto eso se irrumpa y cambie de servicio, de atención, daba lugar como para que nuevamente volvamos a muchos años atrás. Y eso no era concebible, porque Loja ya es una ciudad que se merece otro tipo de atención y sobre todo jerarquía. Loja no está para retroceder, al contrario, Loja está para avanzar. Entonces, hubo muchas razones por las que nos pusimos nosotros, en este caso en marcha, y pese a que era una tarea titánica, muchos incluso no creían que se podía conseguir objetivos, nos fuimos para adelante. Y usted fue uno de los primeros que nos abrió los canales. Me recuerdo perfectamente, Freddy, yo le estoy muy agradecido porque la verdad es que si no hubiera sido por los medios de comunicación, hubiera sido materialmente imposible conseguir el objetivo de presionar y sobre todo concienciar a la ciudadanía, para que luego terminemos haciendo incluso un plantón que incidió directamente para que los personeros del Banco de Pichincha también se den cuenta del error que estaban cometiendo y de la incidencia social que esta medida iba a afectar. Además, naturalmente, en esta lucha hubo un punto fundamental que son los argumentos legales. Y en esto, naturalmente, los abogados con los que tuve contacto y con los que trabajamos cumplieron un rol protagónico, sin duda, porque realmente había un caballo de batalla legal, donde se demostró desde un inicio las injusticias que se iban a cometer, saltándose todos los procedimientos. Entonces, eso nosotros lo manifestamos ya en la Junta y luego fuimos con esos mismos argumentos a Quito, donde las máximas autoridades del superintendente y luego también donde el señor Contralor. Lo cual también yo creo que tuvo un peso muy significativo. A la final hemos recibido esta noticia, Freddy, muy halagadora el día viernes, cuando de parte de los máximos personeros del Banco de Pichincha hubo llamada concretamente al Banco de Loja a manifestar que frente a todas las circunstancias que se han presentado, a toda esa posición radical de los lojanos, a la imposibilidad de buscar un entendimiento que ellos tenían con buena voluntad de lograr su objetivo, pero que claro, no se dieron cuenta de los perjuicios y daños que esto iba a ocasionar. Dio lugar como para que
ellos radicalmente manifiesten que ya el tema de la fusión queda totalmente descartado. Entonces, claro, no con eso quiere decir que las cosas se han quedado arregladas en una forma total, porque yo diría, si ellos están reñidos con la ley, porque si tienen el 56%, algo habrá que hacer con ese 56% que ellos han tenido. Pero bien, eso yo creo que ya es una segunda etapa que se buscará, pero dentro de lo que es en sí el conjunto del problema principal, creo que hemos logrado un objetivo, con mucha humildad se lo digo, porque este no es un trabajo de una persona, no, estas cosas no se hacen solas. Este ha sido un trabajo mancomunado. Recuerde usted cuando me entrevistó usted en esta radio, yo inmediatamente viajé a la ciudad de Loja y esa misma tarde ya tuve reuniones. De Quito. Usted dice. Bien. No, cuando yo viajé desde la ciudad de Guayaquil, recuerde cuando usted me entrevistó por primera vez. Sí, estaba en Guayaquil. Yo estaba en Guayaquil pero... y de ahí viajé a la ciudad de Loja. Y ya en la tarde yo estaba reunido con las cámaras de la producción. Así fue. Y luego de eso ya hubo más gente que empezó a preocuparse, a entrevistarme y a comentar sobre este tema, que no lo entendíamos muy bien al principio. Pero poco a poco, a través de los medios de comunicación, entre otros se logró dar claridad al asunto. Entonces, aquí lo que usted bien señaló al principio de la entrevista, no era sencillamente defender un banco porque sí. O sea, un banco nadie lo defiende, porque al final son instituciones empresariales como cualquier otra. Pero las características que tiene este Banco de Loja son sui generis, porque fue creado justamente para mejorar las condiciones económicas y de atraso que tenía Loja en esos años. Teníamos una situación de sequía durísima, teníamos un problema de aislamiento por el centralismo que en ese entonces se vivía, no habían buenas vías de comunicación. Yo me recuerdo viajar a la costa o a Quito, pero a Quito se hacía 18 horas, recuerde usted, a Guayaquil se hacía 12 horas, era una cosa, pero en condiciones muy lamentables. No es que ahora estemos en eso infinitamente superior, pero por lo menos tenemos asfalto y eso es bastante, le cuento. Pero en ese tiempo Loja tenía condiciones muy adversas y el tema de la diáspora de los lojanos era permanente, porque las condiciones de la economía de Loja se habían vuelto muy deprimidas. Y miren, ahí surgió el banco, que ya lo hemos comentado anteriormente y no viene al caso repetir su historia en esa parte. Pero para tener ideas muy claras es que el banco sí empezó a ser un factor interesante para, en este caso, financiar de forma efectiva, rápida, oportuna, a los productores, especialmente agrícolas, a los comerciantes y a la pequeña artesanía que estaba incipiente. Y gracias a eso también se empezó a fortalecer a la industria, que en ese momento, mire, tuvo su auge, un auge pero interesantísimo. Y vea, las pocas empresas que se tienen en Loja son producto de eso. Así que vea, yo en términos generales, en vista del día de hoy, lunes, y después de haber recibido la noticia, es en el primer medio que me presento para manifestar mi alegría, mi satisfacción por el logro conseguido. Porque no se ha luchado contra algo fácil. No. Creo que hemos luchado entre David y Goliat. Y esto ya pasa a ser, dentro de lo que es nuestra historia, algo, yo sí diría, sin precedentes. ¿Cuántos empleos cree usted que se salvaron económicamente? Mire, en forma directa son 570 empleos. O sea, son 570 familias que comían directamente ahí. Pero aparte de eso, súmale usted la cuestión de los proveedores, que más o menos están en el orden de los 800. Eso tiene un efecto multiplicador. O sea que familias en forma directa
estaban beneficiándose, se calcula, alrededor de 4.000, 5.000 personas. Pero usted tiene que además sumarle una cantidad de beneficios con respecto a la efectividad que tienen quienes demandan los créditos dentro de la institución. Por ejemplo, el sector de la construcción. Los beneficios indirectos, dice usted. Indirectos y directos. O sea, hay de diferente naturaleza. Porque mire usted, el constructor que se beneficia rápido de un préstamo, en este caso, con una tasa muy adecuada, y en condiciones... Bueno, a veces no tan adecuada, pero... Bueno, no es tan adecuada, pero esa no es culpa del banco, claro, ¿no es cierto? También es cierto, pero es más amigable, que esa es la parte más... Es más amigable. O sea, esa relación dialógica con el ejecutivo del banco es lo que favorece, o sea, la confianza que hay para acercarse rápido, como es aquí casi en Loja con todas las entidades financieras grandes y lojanas, siempre se da esa relación. Pero fíjese usted, Freddy, súmele usted también a los 800 accionistas que hay, imagínese, que tenían también su beneficio, también, porque mucha gente vive de ese rendimiento, rendimiento económico. Claro. Económico. Entonces, lo que ocurre es que, verá, aquí hay que entender algo. En el caso de Loja es sui generis, porque nosotros no tenemos industrias. Ahí está. Entonces, ¿Loja de qué vive? Vive del comercio, ¿no? Si usted se pone a analizar bien, y vive de la cultura del ahorro, que genera un estímulo financiero. Claro, de la academia, del intelecto. Mucha gente, y sobre todo mayores, que han acumulado, por ejemplo, en este caso, sus jubilaciones, que han acumulado sus ahorros, tienen acciones en el banco, y no solo en el banco, sino en pólizas y en una cantidad de cosas, y de eso se benefician. Ahora, mucha gente me dirá, pero si hay otras entidades financieras también en Loja, sí, pero son sucursales en el tema bancario. Ellos por lo general lo que captan se lo llevan, apenas dejan muy poco acá, y los servicios no son necesariamente iguales, créanme lo que no son iguales. Lo mismo pasa con las cooperativas tienen otra figura, y tienen limitaciones dentro de lo que es la ayuda, en este caso, para proyectos de más envergadura. Entonces, más allá de eso, yo diría, realmente se ha conseguido un logro fabuloso, pero verá, una de las razones también por las que yo quería presentarme el día de hoy, y gracias a su invitación, es que luego de haber cumplido, ¿no? Que en realidad me satisface a mí, pero también con un equipo de abogados de lujo, he tenido la oportunidad de conocerlo al doctor Pablo Arturo Piedra, un hombre que realmente se proyecta como una personalidad dentro del campo jurídico, porque es un estudioso del tema. Pero así como él, otros abogados más que he podido conocer, el doctor Eduardo Aguirre Mena, otras personalidades y abogados, que son varios, que también igual, y que intervinieron en la Junta, que lo hicieron extraordinariamente bien. Quiero felicitarlos porque ellos cumplieron, además de una serie de asesoramientos de personas que estuvieron siempre prestas a estos movimientos. Pero mire, yo lo que quería, aparte de felicitarlos, agradecerles públicamente a ellos, y además de los apoyos que tuvimos de los diferentes gremios, de las diferentes instituciones, y personas en particular que se sumaron a la causa, porque el llamado que se lo hizo a través de este medio para que, por ejemplo, acudan al plantón fue increíble, en un día ordinario, en horas de trabajo. Y pacífico. Y pacífico, ¿no? Y eso más, mire, una de las características que ha tenido esta lucha ha sido de altura, no de ataque. Nunca hemos lanzado improperios, lo que sí hemos hablado de ilegalidades, pero eso no quiere decir insultar, eso es más bien abrir los ojos para demostrar que nosotros sí teníamos razón, ¿no? Pero verá, yo le digo algo, hubo un grupo de accionistas dentro del banco, porque el banco de Pichincha ha mantenido 54%, ¿no es cierto? 56%, perdón. Pero durante todo este proceso hubo gente que no creyó en lo que decíamos nosotros. Gente me refiero a accionistas pequeños, que naturalmente son cientos de accionistas, y ellos tensos por la circunstancia, naturalmente, y usted sabe cuando está de por medio dinero,
El factor es el confianza. Y claro, ellos nunca creyeron en nuestra iniciativa. Entonces, se aprovechó el Banco de Pichincha para comprar más acciones. Y mire, en todos esos cientos de acciones, ellos lograron sumar 2 puntos más. O sea, del 56% subieron al 58%. Hasta el día jueves, eso ocurrió. Hasta este día jueves último. Por eso era necesario hacer conocer esta noticia, para que igual ya se frene y la gente se tranquilice y vea que no va a haber la fusión. Pero yo les digo algo, mire en cuánto vendieron las acciones, en 1.10. Esa gente que vendió, que no creyó, que no tuvo fe, gente que incluso yo diría le faltó el espíritu de la ojanidad, ¿sí sabe qué? Perdió mucho dinero. Mire usted, y le voy a demostrar, déme la oportunidad para demostrárselo aquí. Ellos vendieron a 1.10 la acción, y la acción, de acuerdo a libros, vale 2.50. ¿Y por qué vale 2.50? Porque si el capital social es 60 millones de dólares y ellos compran a 1.10, quiere decir que al Banco de Loja lo estaban comprando en 66 millones de dólares, lo cual era un tremendo negocio para el Banco de Pichincha y un pésimo negocio para los que vendían. Luego de eso, yo les digo, ¿por qué el pésimo negocio? Porque mire, tenían que fijarse en el tema patrimonial. Por lo general, una acción se vende de acuerdo al patrimonio. ¿Eso qué significaba? Que la acción, en vez de que valga 1.10, ya solo por el tema patrimonial, tenía que pagársele 1.50. Váyale sumando ahí lo que va perdiendo el accionista que vendió la acción. Y segundo lugar, tiene provisiones para cartera, en este caso castigada. En provisiones, que es una obligación que la Superintendencia de Bancos exige todos los años. Es una garantía. Que no está dentro del patrimonio, ¿no? Está dentro del activo, simplemente como menos. ¿Y eso cuánto significaba? 60 millones de dólares más. ¿Y por qué es parte de lo que le estoy hablando esto? Porque se estaba comprando medio banco. Se estaba comprando una acción aislada. Se estaba comprando el 44% del paquete accionario. Entonces, no es lo mismo comprar acciones sueltas que comprar en paquete. Y en este caso, ellos nos estaban comprando en paquete. ¿Eso qué significa? Que en vez de que el Banco de Loja valga 92 millones de dólares, tiene que sumarle usted los 60 millones adicionales, o sea, vendría a ser 150 millones de dólares el valor del banco. En libros, ¿qué significa eso? Que cada acción vale ya no 1.20, ya no 1.50, sino vale 2.50. Usted tiene que dividir 150 millones de dólares, dividir para los 60 millones de acciones que existen, mi estimado Freddy. Entonces, si se da cuenta, hasta ahí, ¿qué quiere decir esto? Que solo en eso, esta defensa ha representado para que Loja, ¿no? Para que Loja se ahorre, más bien dicho, no pierda 37 millones de dólares. O sea, estoy hablando en la proporción de las acciones que tiene el accionista minoritario. 37 millones de dólares se ha evitado en caso de que si se hubiera dado paso a la cuestión de la fusión. Le interrumpo rapidísimo. Buenos días, le escuchamos. Adelante. Sí, muy buenos días. Un saludo muy especial al economista Burneo, ex compañero del Colegio Técnico. Un gusto inmenso. Usted, doctora Ponte. Le saluda a Fausto Rojas Castro, presidente de uno de los barrios más grandes de aquí de Loja, como es Héroes del Cenepa. Yo sí quisiera que por intermedio de Osvaldo hemos estado muy activos, observando el proceso que se dio dentro de este inconveniente de fusión que se trataba con el Banco de Loja, el Banco de Pichincha. Yo había presentado un oficio específicamente solicitando que se nos ayude con un cajero en el Banco de Loja, siendo el barrio nuestro la parte central de la parroquia Punzada, ¿sí? Nos ayudaría muchísimo en esta situación. Es muy importante a Osvaldo indicarle que por su intermedio nos den una mano, nos ayuden. Yo
había hablado con el ingeniero Leonardo Burneo Müller el 10 de diciembre del 2024, pero lamentablemente hasta ahora no se nos ha ayudado. Sí me gustaría, Osvaldo, que por Ya, muy bien, muchas gracias. Gracias al amigo Fausto. La persona que está en la otra línea, permítame, buenos días, le escuchamos, adelante. Bueno, se retiró, por eso es importante abreviar en las intervenciones. Le ruego repita su llamada, por favor, la persona que llamó al convencional, y seguimos con el análisis. A ver, rápido ahí esta llamada. Buenos días, le escuchamos, adelante. Gracias, doctora. Sabe que le interrumpo un minutito, pero es importante. Felicitarlos a los dos, doctor. Al economista Burneo, que ha sido un defensor principal que nos ha defendido a Loja como siempre, y por qué no decir Radio Bacana, que ha sido pues casi unos pocos medios de comunicación en Loja, que ha dedicado a toda la provincia, a todo hacer conciencia de lo que estaba pasando. Yo les felicito de todo corazón y aspiro que así nos unamos siempre por el bien de Loja y de la patria, porque gente como ustedes, medios de comunicación como ustedes, necesitamos en estos momentos tan duros que estamos atravesando. Felicitaciones, economista Burneo y doctora Ponte, principal de Radio Bacana. Sigan adelante, que Loja algún día les agradecerá. Esto ya es historia para todos los lojanos. Gracias. Muy bien, muchas gracias a usted también, economista. Sí, muchas gracias. Al que lo conozco e identifico es a Fausto Rojas. Sí, es el doctor Ángel Sebastián Chalaco. Ah, Ángel Sebastián Chalaco, muy amable, mi buen amigo Ángel Sebastián. Le agradezco mucho sus palabras, muy gentil. En verdad es el sentir de los lojanos, se ha demostrado a través de las redes de comunicación y de diferentes maneras, se han hecho presentes, he tenido muchas llamadas, la gente está emocionada. Imagínese usted, dicen que el día viernes me comentaban que en el Banco de Loja, en los empleados, ha existido una explosión de alegría muy fuerte, era una emoción. Como un carnaval era ahí. Era una fiesta, y era, mira el fervor, yo diría, no solo de ellos, sino de muchos lojanos que ese rato, vea, gente que no tenía nada que ver con el Banco de Loja, lo tomaron al triunfo como un triunfo de Loja. Sí. Y yo les digo algo, esto es imposible hacerlo solo. Por eso, yo lo que fui simplemente es una guía, nada más, para hacerles conocer información, datos, y bueno, eso fue despertando el entusiasmo. Bueno, pero sí lo asumió con vehemencia usted, con compasión, por la situación romántica también. Sí, claro. De su señor padre. Está bien, pero liderar eso, es que si usted no lideraba eso también, hubiese sido un poco... Exacto, ahí lo interesante, para que no se diluyan estas cosas, tiene que haber alguien que le ponga el entusiasmo de una forma apasionada. El pecho a las balas. Acuérdese, claro. Yo incluso en la primera entrevista que tuve no me emocioné mucho. Eso le iba a decir. No pude terminar ni siquiera alguna pregunta que usted me hizo. No, yo le iba a decir... Yo estaba deshecho, tranquilo, relajado, mesurado, con la conciencia tranquila, relajado, exhausto también, supongo, ¿no? Y muy contento y satisfecho porque he tenido la oportunidad de conversar con mucha gente, me han llamado, me han abrazado. Y ¿sabe qué? Yo tomo este logro con mucha humildad, con sencillez y pensando en algo de que Loja tendrá que usar estos esquemas para defender también igual otras cosas más. Exacto. Demostramos de que cuando nos unimos sí podemos. Y dejando al lado banderías políticas, dejando al lado conveniencias de orden personal, porque el líder tiene que estar revestido de una cosa esencial, de buena fe. Esa es para mí la parte fundamental y de una convicción absoluta. Yo estuve convencido de que esto lo ha ganado, pese a que el 99.9% de la gente estaba pesimista. O sea, las condiciones estaban en contra. Totalmente. Era un imposible casi. Era un imposible. Claro, pero fíjese, se logró. Eso le digo, llamaban amigos míos que me daba mucha pena, de saber que era inminente
La derrota. La amenaza de quedarse sin Es que el estábamos empleo. luchando contra un titán, Claro. estábamos luchando, más bien dicho, contra un monstruo económico, el más poderoso del país. El más poderoso del país. Luchar contra ellos no es Pero fácil. no contaba con mi astucia, dijo el Chapulín, y le ganamos. Y Les ganamos, sí. pero bueno, no lo tomemos en un sentido de esos, de triunfalismos, Sí. así pasajeros. No, De creo que gloriarnos, ganamos en sí, buena claro, lid, claro. con argumentos, Y- con razones. Sí, se le quedó, y que le quede claro también al señor Fidel que con Loja no se juega. Sí. Buenos días, vamos a la última llamada telefónica. Buenos días, le escuchamos, adelante. Buenos días, doctor economista, felicitándolo por su excelente logro. Eso demuestra mucho que Loja está unida. Pero le doy un tip, que el banco, ahora que está ya robustecido, sea un poquito más humano con los inversionistas que obviamente tienen un préstamo y no logran cancelar sus préstamos. Sería bueno que también eso aumente la lojanidad cuando sean un poco más humanos y más flexibles en el pago de esos préstamos. Yo creo que eso debe ser una política institucional. Y felicitaciones. Muchas gracias. Ya, muy bien. Así, rapidísimo, por favor, la otra persona, buenos días. Ellos. Muy bien, muy bien. Economista, también una cajerito aquí en Radio Bacana, afuera, para todas maneras, ayúdenos. Sí, para no irme a la esquina a sacar plata, entonces, otro cajero aquí en Radio Pero Bacana. natural, me parece excelente no se idea. nos sale de No, Cabamba. es que eso es Yo parte de los pensé que- servicios. pensé que ya había. Imagínense, en eso Pero se han yo quedado. pensé que Y había. vea, y yo les agradezco a los amigos. A ver, en primer lugar, el tema de las tasas de interés y eso de las flexibilidades. Justamente, mire, el ingreso de ser accionista de parte del Banco de Pichincha, créame lo que ahí, de todas maneras, sí hemos heredado de parte de ellos esas durezas. Esa es la parte complicada, porque yo me recuerdo cuando antes ellos no estaban, la flexibilidad que había del Banco de Loja era total, Créame lo que en ese aspecto se ayudaba a la gente a renovar los créditos, a arreglar los créditos, a suavizar esas situaciones totalmente. Entonces, claro, sí se tiene todavía dependencia del Banco de Pichincha. Aquí lo que hemos nosotros defendido es como para que por lo menos la matriz no se pierda. Pero que hay injerencia del Banco de Pichincha siempre ha existido y todos lo sabemos. Más de 20 años que ellos vienen de todas maneras dictando políticas y van en contra de lo que siempre fue el banco en ese aspecto. En ese aspecto me refiero de durezas, ¿no es cierto? Sí se ha endurado un poco esa. Pero bueno, eso yo creo y aspiro de aquí en adelante que ojalá el Banco de Pichincha, que no puede permanecer como accionista de otro banco, busque un mecanismo y que ojalá sean los capitales lojanos los que se levanten y reemplacen esas acciones. Ese sería el pedido concreto que se lograría de aquí en adelante. Yo más tarde voy a tener acceso al señor gerente general del banco, quien no ha podido actuar públicamente porque la situación de él era delicada. No podía salir a hacer... Estaba pensando que no quedará un poco resquebrajada la relación con el Banco del Pichincha ahí. Bueno, él ha sido muy prudente, el gerente Sí, general. lo sé, pero no obstante. No conozco realmente. Yo como he trabajado afuera, no he trabajado dentro del banco. Yo no soy, además, un empleado del banco. Yo no tengo ningún nexo interno dentro del banco. Solamente la relación de coincidencia es de que el gerente general es primo, sí, es pariente. Sí. Pero eso no me ha movido la razón. La razón que me ha motivado a mí es que... El origen, es verdad. Desde mi padre. Así Esas fue. cosas que ya las he contado y no quiero repetirlas porque las conoce Loja. Sencillamente, y otra cosa porque yo entiendo del tema económico. Y a mí me daba una pena tremenda
el perjuicio, mire que lo he demostrado con el asunto del perjuicio de las acciones, primer lugar, y segundo lugar, que se pierda una matriz. Entonces, lo que yo quería, justamente luego de que las llamadas que me han hecho, a mí me parece correctísimo que el Banco de Loja se extienda. Y ese dicen que ha sido uno de los limitantes del Banco de Pichincha para que no se extienda a otras provincias. Ah, sí. Porque muy tacaños. en ese aspecto han sido, como ellos tienen otras sucursales del Banco de Pichincha, entonces eso tampoco, Más ricas, también ¿no? los ha limitado el Banco de Loja. Claro, en cambio, para nosotros, pues Vilcabamba es importante. Entonces, que no Para el tengan Banco de Vilcabamba me Pichincha, llama la atención, claro, tremendamente. Para el Banco claro. de Pichincha, ¿qué puede significar Vilcabamba? No, y Pero para cajeros, y un nosotros servicio, sí, pues. natural. Vilcabamba, pero no, por Vilcabamba favor. tiene un cajero el Banco de Loja. Ya, pero que tengas un servicio de alguna naturaleza. Yo creería, ya voy a hablar hoy día con el señor gerente general y voy a conversar de estos pormenores y de otros aspectos más que serían muy importantes. Pero, A ver, rapidísimo, para que se vaya escuchando por lo menos unos 2 o 3 mensajes que dice que también el banco vaya dando seguridad y permanencia para jubilación a los empleados. Dice otro mensaje: buenos días, por favor, que cuando se pongan en proceso de venta de las acciones nos den oportunidad a comprar a los lojanos. claro, Es un tema que ya hablamos con formidable. ustedes Yo fuera creo que ahí micrófono. vendría la segunda parte, ¿no? Exacto, hay que comenzar ya Para con- que se levante capital. Y Claro. vea, de tanta gente que yo he conversado, hay muchos quieren? interesados ¿Qué quieren? en adquirir las acciones. Créamelo. Que ¿Qué están... dicen? Yo tengo algunos millones ahí que no tengo Hay nada. gente, Claro. pero aunque parezca Mentira. esto un poco medio jocoso, pero es increíble. Hay gente que en Loja, por asuntos de trabajo fuera de la provincia, han levantado buenos capitales. Y ellos, como buenos lojanos, están prestos a entrar, están ávidos de entrar, Claro, a con ser millones, accionistas claro. aquí del banco. Sí, Saludos, sí, sí. dice a nuestro futuro alcalde, el economista Osvaldo Burneo. Otro mensaje está largo, Freddy, con la Constitución de 1998. Bueno, lo leemos después, creo que es por otros temas. Economista, se me mezclan ahí. Le iba a topar el tema de la... ¿Qué no podremos? No, es imposible. Hay una cuarta pregunta ya en la constituyente, ¿no? La redacción de los asambleístas de 151 a 80. Ah, sí, Lo- sí, sí. de- sí. de- por eso, la constituyente que propone es de 80, ¿no? De 70 y algo, 73 70. creo que estaba revisando el día de Por eso ayer. quedarían, o sea, ¿cuántos quedarían? Yo creo que para Loja da para dos asambleístas. Para 2 asambleístas. Eso es todo. Para 2 Sí, asambleístas. sí. No hay perdón de Pero verá, equivocarse. aquí yo sí creo lo siguiente. Yo fui diputado y de lo que me pude dar cuenta es que en ese tiempo creo que no éramos más de unos 80. No éramos más de 80 diputados. Y los que actuábamos en las comisiones, estudiando los proyectos y en el hemiciclo, creo que no pasaban de unos 25 Claro. diputados. Créamelo. Pero es que tiene que ir gente, estos 80 deben ser, pero eminencias. Y claro, Pero entonces no es evidencia. cuestión de cantidad, porque Claro. dicen nos han disminuido, y nosotros qué sacamos tener cantidad si eso no nos sirve llegada a la hora para Pero es solo nada? para la constituyente también. Hay que Bueno, aclarar. para la constituyente, pero tengo entendido que uno de los proyectos que se piensa propuestas, claro. entrar dentro de las Va por modificaciones el mismo a futuro, número. va por el mismo número. Claro, es que esa es la verdad. Por eso es Va, todo. incluso quizá un poquito menos. Indudable. Incluso un poquito menos creo que está... Yo creo que 75, 73 sería un número adecuado, porque igual eso incluso le costaría menos al país. No nos olvidemos que la Asamblea eroga anualmente 50 millones de dólares. Es una locura para la cantidad de proyectos y aprobaciones que se hacen. Es realmente antieconómico. Pero verá, hay que ver en el tema naturalmente justo político, de conveniencia. Exactamente. Pero yo creo que con un número de esa naturaleza se puede trabajar mejor. Van gente de un nivel de preparación mucho más elevado. Claro, Y pero- en segundo lugar, es mucho más fácil entenderse, ¿no? Para que no solamente actúen los delegados de los bloques, sino también actúen ya los legisladores como tal dentro de algún tipo de debates. Entonces, Claro. yo creo que en eso está bien, adecuado. Ajustarse a la calidad, no a la cantidad. Eso es lo que cuenta.
Sí. Claro, son 73 asambleístas Sí, que propone exacto. el gobierno ya para que queden fijos. Me ¿no? parece muy bien. La mitad de lo, menos de la mitad de lo que tenemos ahora. Claro, menos de la mitad, pero lo importante es que vaya gente prominente, ¿no? Eso Preparada. se trata, Y de para eso lo se cual trata. necesitamos votantes también muy preparados, educados políticamente, muy formados, porque ellos son los que van a escoger, o nosotros Ya somos con los las que vamos. experiencias que vamos teniendo, creo Claro. que en eso ya cada vez nos vamos Claro. vamos a tomar más conciencia. al Gracias, respecto. economista. Gracias, su A presencia. sus órdenes, Freddy. Siempre